Hola, buenos días. Este es con Restoration Ministries, Jesús Moreno, su servidor, y Y Alma, Alma Moreno para servirles. Que transmitiendo tengan desde buen día. Transmitiendo desde Dallas, Texas. ¿Cómo están todos, amados? Me da gusto saludarlos y extendemos un abrazo a todos ustedes. Los bendecimos, sus casitas, esposos, esposas, hijos. Y nos reunimos ahora en esta mañana para estar hablando de cómo mejorar nuestra familia, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer? Muchos piensan que es de un modo, otros de otro, ¿verdad? Pero otros creemos que hay un modo que es el modo en que Dios lo diseñó. Entonces esto es muy importante para que podamos tener victoria, ¿verdad? En esto estamos viendo el tema, ¿verdad? De cómo fortalecer nuestra familia. Y habíamos visto la familia que es un núcleo del plan de Dios para la humanidad, ¿verdad? Ese es el objetivo de Dios, y la salvación está en la familia. Estamos viendo algunos tipos de conflictos familiares que provoca el diablo en la familia para destruirnos, ¿no? Y la semana pasada estuvimos viendo el valor de la familia. ¿Cuánto vale la familia? Por eso, vale. Es como un tesoro grande, es como si tuvieras sacado $1,000,000,000. El valor de la familia vale más que eso, más que todo ese dinero del mundo, ¿no? Estabas viendo lo de la provisión, proveer, ¿verdad? Para la casa, proveer amor, todo lo que es necesario, cuidado, bendición, y que tu núcleo sea tu casa, ¿verdad? No andar haciendo por allá cosas por allá afuera, ni desviándote de tu familia, ¿verdad? Luz de la calle y oscuridad en tu casa. Exactamente, luz de la calle y oscuridad de tu casa, como bien dijo Almita. Y hoy vamos a ver un tema que se llama discipulado en tu casa. Oh, todo mundo va a la iglesia para ser discipulado. Bueno, al menos hay iglesias que sí discipulan, hay iglesias que ni Se discipulan. necesita porque Dios dijo, Jesús dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Amén. O sea, eso es Fíjese, para todos. amén. Sí, eso es para todos, no nada más para el pastor y líder. O para Vayan y aquel hagan que tiene discípulos. llamado. No. Entonces descubrí que hay iglesias, inclusive en lugares muy lejanos, en otro continente, donde ni siquiera les dan clases a los congregantes, no los discipulan. Y pasan años y años y no saben nada. Y la Biblia dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento, ¿no? No nada más de conocimiento de la Escritura, sino falta de un conocimiento personal de Cristo Jesús, ¿verdad? Que Él sea real en cada actividad de nuestras Que vidas. sea real en nuestra vida, eso es Ujú. correcto, ¿no? Entonces hoy te quiero hablar un poquito acerca del discipulado. Son cosas muy sencillas, pero que podemos empezar en la casa. Mira, busca ahí en la Biblia, en Mateo 28, versículos desde el 18 al 20. A ver Y qué dice, dice. y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, ese es un encargo que nos dejó Jesús, pero no nomás se los dejó a los pastores, a los líderes, sino a cada familia, a cada casa, que hagamos discípulos. Y ahorita vamos a descubrir que sí podemos hacer discípulos en la casa. Claro. De hecho, la iglesia primitiva se formó en casas, no eran grandes edificios como ahora, grandes catedrales, no eran nada de eso. El núcleo familiar fue donde se constituyó la iglesia, ahí en las casas, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver ahí en Hechos, ¿verdad? Pero el punto está en que tenemos que definir lo que es discipulado. ¿Ustedes qué piensan que es discipulado? Bueno, no puedo hablar con ustedes ahorita prácticamente, ¿verdad? Me gustaría tener un día una conversación con todos así y que me dijeran qué es discipulado, qué piensan, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿no? Un discipulado es enseñarles. Bueno, es ayudar a ser seguidores de Cristo, ese es discipulado, ayudar a las personas a ser seguidores de Cristo. Si tú ya eres un seguidor, una seguidora de Cristo, ahora tú tienes que ayudar a otros a ser seguidores de Cristo. En la palabra
griega matetes, que esa palabra está ahí en Mateo 28, lo que leímos ahorita, matetes, ¿verdad? Entonces yo me acuerdo cuando yo recibí a Jesucristo, empecé a leer mi Biblia, pero nadie me enseñaba, yo no me congregaba, yo recibí a Jesús ahí en mi carro, nací de nuevo en un carro. Hay unos que nacen de nuevo, hay unos que nacen en el sanatorio. Bueno, yo nací en un carro, nací de nuevo en un carro. Y entonces, pues yo empecé a buscar de Dios en la Biblia que yo tenía una Biblia grandota, gruesota, y empecé a leer la Biblia. Empecé por Apocalipsis, imagínense, no sabía ni por dónde Empezó por atrás. Empecé por atrás, ¿no? Y entonces yo le hablaba a Alma, ¿no? Entonces le decía, oye, Almita, vamos a leer la Biblia, mira, aquí dice que no sé qué tanto, y le enseñaba todos los días. Y Alma me decía, sí, sí, pero aquí a la iglesia, y que el niño de las palomitas, y que las hilachas, me decía un montón de cosas, ¿no? Pues ella también no entendía ni qué nada, ¿no? Pero empecé a juntar a mis hijos, les empecé a hablar de Cristo, agarrábamos y nos poníamos. Bueno, ya después que empezamos a ir a una congregación, pasó un tiempo, un tiempo largo, ¿verdad? Pero yo vi un cambio en mi vida sin necesidad de ir a una iglesia. Eso no quiere decir que no vayas a la iglesia. Tienes que ir a la iglesia y tienes que congregarte. No puedes estar sin congregarte, Claro. ¿verdad? Tienes que buscar una iglesia local ahí que tú vayas y te congregues, ¿verdad? Busca una iglesia que esté equilibrada en el poder del Espíritu Santo, una iglesia donde se Y enseñe la Biblia. pídele la guianza al Espíritu Santo y dile, Señor, guíame en qué iglesia eh, me vas a enseñar, en qué iglesia voy a crecer, en qué iglesia Amén. vas a usarme. Vamos a orar un momento, Padre. Te damos muchas gracias por este día. Ponemos en tus manos este tiempo, esta clase. Te pedimos que tú nos enseñes, que no sea el hombre. Señor Jesucristo, tú instituiste todo esto del discipulado. Tú tomaste a tus apóstoles, les enseñaste, los guiaste, los moviste, Señor. Y en el nombre de Jesús queremos también lo mismo para nosotros. Nosotros queremos que nuestra familia haya un discipulado para que nuestra familia vaya mejorando, fortaleciéndose cada día más en base a tu palabra. Bueno, entonces estábamos viendo que lo que era discipulado, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué es hacer seguidores de Cristo? Bueno, ahí en el libro de los Hechos dice que a los primeros que se reunieron y empezaron a seguir a Jesucristo, después de un año, ahí en Antioquía, se les llamó cristianos. O sea, antes de ese año, pues, no eran cristianos, como quien dice, tenían que ser formados para ser seguidores de Cristo, ¿verdad? Entonces, en las primeras épocas que hubo, pues todavía muchos no eran seguidores realmente, ¿no? Mucha gente Pero en realidad mucha- era que empezaron a hacer muchas cosas de las que Jesús hacía. Entonces la gente de alrededor que los veía era como burlándose, como decir, es que estos quieren parecerse a Cristo, entonces son cristianos porque quieren hacer lo que hacía Cristo. Cristitos Entonces, chiquitos. como unos cristos chiquitos, ¿ves? Entonces, por eso les llamaron cristianos. Entonces, empezó un problema ahí porque ellos tenían primero que ser guiados, tenían que ser conformados a la imagen de Jesucristo. Entonces, después de un año, ¿verdad? Fueron ellos, ¿cómo se llama? Empezaron a hacer las obras que Jesús hacía. Exacto. Entonces, fíjate, entonces aquí en San Marcos, en el capítulo 9, este es un ejemplo, ¿no? Le está enseñando en el versículo 14. Dice, Marcos 9:14, dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron y le preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa escumarajos
y cruje los dientes y se va secando. Y dije a los discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él y les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, que cayendo en tierra se revolcaba echando espumarás. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo es posible. Entonces fíjate la imagen, está un muchacho que tiene un problema espiritual, están los discípulos ahí luchando, están aprendiendo, son discípulos, todavía no eran los apóstoles, todavía no eran enviados, estaban aprendiendo, estaban en un discipulado y no pueden echar el demonio afuera, ¿verdad? Y fíjate que en el verso 25, cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más a él. Entonces el espíritu, clamando, sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, lo enderezó y se levantó. Y cuando él entró en la casa, sus discípulos, de otros los discípulos, le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Pues oye, nos estás enseñando y no podemos, ¿qué onda? ¿No? ¿Qué pasa? Pues estaba en un proceso de aprendizaje, por eso les dije que tarda un tiempo en convertirnos a la imagen de Jesucristo, es un proceso y todos estamos en ese proceso, tiene que haber un proceso en tu casa. Y le dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Oración y ayuno. Entonces les dio una enseñanza qué tenían que hacer para poder ministrar en esos casos, ¿verdad? Y ellos estaban aprendiendo, igual en la casa estamos enseñando a nuestros hijos, te puedo dar un montón de escrituras de todo esto, que cómo se tenía que enseñar. Igual podemos ver también en el libro de los Hechos cómo las primeras casas eran núcleos de discipulado. Allí en las casas había muchos cristianos, oían la palabra para no buscarlo tanto, y ellos comían, estaban juntos todos los días tenían oración, tenían predicación y comían juntos. Y bueno, es que no tenían otra cosa que hacer. Pues no sé, pero ellos estaban juntos y ellos perseveraban en la oración y el ayuno y estaban juntos ahí todos. Y luego también comían, ayunaban, oraban, etcétera, etcétera. Alababan En las casas, la visión era en las casas, ¿me comprendes? Allí era la visión y era donde se desarrolló la iglesia, ¿verdad? O papá, mamá, los hijos y otros invitados y en otras casas y por todas las casas, y así empezó a crecer esto, ¿verdad? Entonces, no hubo iglesias así formales, sino hasta pasado muchísimo tiempo después, cuando la iglesia se hizo una institución, ¿verdad? Se institucionalizó y empezaron a hacer catedrales y cosas, pero el núcleo familiar fue el núcleo de discipulado, es lo que te quiero decir, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener hijos, no solo materiales, sino espirituales, ¿verdad? Tener hijos es una de las misiones más importantes de la tierra. O sea, Dios hizo un hombre y una mujer para que tuvieran hijos, ¿verdad? Y prolongar la raza humana y la continuidad de los hijos de Dios. Bueno, la humanidad cayó y empezaron a hacer una bola de errores con el sexo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero no te estoy hablando de eso, pero el punto está en que ahora necesitamos hacer hijos espirituales, hijos del Espíritu, ¿verdad? Una de las cosas que tuvo Pablo es que él hizo hijos espirituales. Si ves ahí en 1 Timoteo 1:2, dice, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios
de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Y acá habla de un corazón de padre. Pablo ya tenía un corazón de padre. Es desde el 1. ¿Verdad? Tenía un corazón de padre y él quería tener hijos espirituales. Uno de sus hijos fue Timoteo. Timoteo aprendió de él muchas cosas y Timoteo también llegó a ser un apóstol, ¿verdad? Timoteo fue un gran hombre de Dios porque tuvo un buen padre, un padre que le ayudó, le enseñó, estuvo con él. Que aunque no era su hijo carnal, Y- era un hijo espiritual al que le enseñó, que le ministró, que lo llenó del Espíritu Santo y que la presencia de Dios estaba con él. Entonces, él estaba haciendo hijos espirituales formados a la imagen de Jesucristo. Una vez yo le pedí al Señor, Señor, yo quiero sentir lo que tú sientes por las personas. Oh, y sabes que esas oraciones te las contesta Dios. Verás que sí. Y empecé a sentir dolor por las personas, por lo que sufrían, por lo que sentían, mi familia, mis hijos. Empecé a sentir toda esa carga en mi corazón, pero es una carga buena, ¿ves? Y empecé a sentir que había que hacer algo por ellos y ayudar a las personas. Por eso estamos en el ministerio. Dios nos metió en esto. Yo no me metí, ¿verdad? Entonces Dios me fue involucrando en eso y porque sentía esa carga en mi corazón, Cristo se empezó a formar en mí, ¿verdad? Y es un proceso muy difícil, muy duro a veces, porque te hieren, te lastiman y tú tienes que amar como Cristo te amó a ti, perdonar Aprender como a Cristo te aplicar lo perdona, que como dice la palabra. perdonar como Cristo te perdonó a ti, Ujú. ¿verdad? Y, y a veces llevar tu cruz, como Jesús llevó su cruz, ¿verdad? Y no es fácil, amados. Quieren formar una familia bien, una familia feliz, es necesario que hagan todo esto que les estoy hablando. Buscar a Dios con todo su corazón y amarle, decirle, Señor, queremos formarnos como tú, queremos sentir lo que tú sientes, Señor Jesús. Fórmate en nosotros. No, como ves, no basta con recibir únicamente a Jesús como Señor y Salvador. Yo he visto en tantos lugares tantas cosas, he oído tantas cosas sin atacar a ninguna denominación o doctrina, pero dice, no, ya recibió a Jesús, ya es cristiano. Y ¿Sí? no, Y uno dice, no, pues ya recibí a Jesús, ya la hice, vámonos a tomar, vámonos a fumar, vamos a hacer lo que antes hacíamos, pero ya tenemos a Jesús. Eso no es cierto, porque Jesús cuando se forma la imagen del Padre Celestial en nosotros, en Jesús. Entonces no podemos estar haciendo muchas cosas, y no es de que sea religioso, que no lo quiero hacer, o sea que no lo debo de hacer, y yo a la fuerza lucho porque en mi corazón todavía quiero hacerlo, ¿verdad? Pero cuando viene un cambio de discipulado tremendo en tu corazón, aborreces esas cosas, las empiezas a aborrecer. ¿Sí? aprender a crucificarnos juntamente con Y Cristo. deja de crucificarte, Porque alma. Es que te empiezas a sentir que eso no tiene sentido. claro, El andar pecando sexualmente, el borracharse, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, todo como le quieras llamar, las obras de la carne, tú dices, ya no quiero eso, ya no quiero. Entonces, cuando estamos en el proceso, estamos todos en un proceso de que recibimos a Jesús y todavía sentimos un montón de esas cosas, ¿a poco no? Que no me venga que recibiste a Jesús y ya te convertiste en cambiaste santo todo, ¿no? inmediatamente, no. Estás en una posición de santo delante de Dios porque Él te enderezó a través de pedir perdón, de recibir a Jesús y, Somos. y de nacer de nuevo, pero tu alma no está renovada. Exacto. Entonces tu alma tiene que ir cambiando y es el proceso de discipulado y eso tiene que ver en la casa. Y ese proceso de discipulado tiene que ver con el proceso también de santificación, Así que es. Dios está moldeándonos como el barro. Nos enseñó en Jeremías cómo estaba la vasija hecha de barro y que como el maestro estaba moldeando el barro y que a veces lo tiene que romper, a veces lo tiene que quebrantar, porque Sí. Jesús quiere formarse en nosotros.
pero a veces no nos dejamos moldear porque, yo, ¿por qué voy a hacer eso? ¿Por qué lo voy a perdonar si tanto que me ha Yo hecho? siento un O sea, montón, tengo mucho sí, coraje. dice, ¿por qué? Si Sí, ya me hizo mucho mucho, ya no, ¿por qué no voy a volver a perdonar? Dice, ¿hasta cuántas veces tienes que perdonar? 7 veces 7, Ajá, ya me pero preguntó entonces Pedro. viene un cambio a tu corazón cuando tú le dices, Jesús, quiero formarme a tu imagen, quiero que Sí. mi familia se forme a tu imagen, y algo empieza a cambiar dentro de ti, Yo protesto de muchas cosas. tus sentimientos, cambia tu forma de pensar, tu forma, pues desde adentro, ¿me entiendes? De nada sirve que lo hagas externamente, eso no es ser un discípulo, que lo hagas externamente, sino que internamente empieza a haber un cambio de adentro para afuera. Y es que por Ahora mira, hablándolo así, queremos hacerlo por nuestras fuerzas y a fuerzas Ahora mira, ve no lo que podemos. dice en 2 de Timoteo capítulo 2, otra vez hablando con Timoteo, Pablo le dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Tienes que esforzarte esforzar un poquito a tu familia para que empiecen a buscar de Dios y que Jesucristo, la gracia de Dios, esté morando en sus corazones. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y está hablando de enseñar el discipulado, pero ¿dónde tiene que empezar? En tu casa. La iglesia siempre empezará en la casa. No es que me fui al instituto bíblico y ahí aprendí. Mira, el instituto de bíblico, para empezar, no es bíblico. Es una guía, es una guía. Sí está bien enseñar en los institutos bíblicos. Eso te ayuda, pero no sustituye lo que pasa en el núcleo familiar. El esposo a la esposa buscan a Dios y empiezan a ministrarle. Entonces, sí es necesario prepararte. Si quieres servir a Dios, es necesario prepararte, ¿verdad? Pero es importante que empiece en tu caso una búsqueda de Dios y ya lo demás será que vayas aprendiendo más. Pero el discipulado no es nada más de que sepas mucha letra, mucha Biblia, sino que vivas, que tengas una vivencia, una práctica de la palabra de Dios en tu casa. Dice el verso 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita, o sea, que se mete en esta vida cristiana, que ya es un discípulo de Cristo, y ahí te va moldeando para un día que vas a ser, no sé, pastor, evangelista, apóstol, profeta, maestro. Dice, ninguno pues que milita se enreda en los negocios de la vida, y no quiere decir que no vayas a trabajar, quiere decir que no te involucres en la forma de pensar del mundo, ¿verdad? A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha, como perdón, y también el que lucha como atleta, no es coronado, sino lucha legítimamente. Si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo, ¿verdad? Entonces, tienes que entender todo esto, ¿verdad? Entonces, fíjate bien lo que dice aquí adelante. Acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con la gloria eterna. La palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprender a tener esto, amor por los demás, amor por Dios sobre todas las cosas y amor por tu prójimo y en tu casa. Debemos integrar la enseñanza bíblica en tu vida prácticamente y tenemos que empezarlo a hacer prácticamente. A veces los hijos no creen, por eso hay un dicho, hijo de pastor, lo peor, ¿verdad? Pero no debe de ser así. Porque el pastor se enfoca en la iglesia, quiere traer para la iglesia y abandona a su esposa y a sus hijos, porque es primero la iglesia, ¿no? Es primero Dios, luego tu esposa, luego tus hijos, luego el ministerio. Ese es el orden de Dios. Si tú
estás bien con Dios, en una comunicación, y tienes comunicación con tu esposa y con tus hijos, tú ya eres un ejemplo para poder ministrar, ¿verdad? Si tú no lo haces así, sería una forma falsa de estar predicando la Biblia. Y hay un montón de eso, yo he visto, y he hablado con muchos líderes, y ministramos a unos líderes hace un tiempo, y tenían problemas en su hogar. Entonces les empezamos a hablar que tenían que corregir sus deficiencias entre ellos, amarse, perdonarse, volver a estar juntos, etcétera, etcétera. Y pues nos dejaron de hablar, porque es primero el ministerio antes que ellos. Yo no sé qué va a pasar con ellos, ¿verdad? Pero es triste, ¿verdad? ¿Cómo es posible que esto esté sucediendo ahorita? Porque el ministerio nace en la casa. Como dice el libro de los sellos, ahí nace el ministerio, no nace en la iglesia, y hay un concepto equivocado esto del discipulado. Entonces, ahora ahí en primera de Timoteo capítulo 3, ahorita aprovechando, ya lo leímos una vez, lo quiero volver a leer. Pero es necesario, Palabra la fiel, palabra fiel, si en el alguno capítulo anhela, 3. palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino ni pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Como ven, si no sabe ni gobernar su casa, ¿cómo va a estar pastoreando una iglesia? ¿Cómo va a estar liderando a alguien que el amor está mejor en su casa que él? Ese es un problema. Y casi todo lo basan a, sí, está correcto estudiar la Biblia un montón, pero estoy hablando ahorita de un tema que es integrar la enseñanza bíblica de tu vida a la práctica, o sea, tiene que ser práctico, ¿verdad? Tengo que amar a mi esposa, amar a mis hijos, amar a mis vecinos, aunque son de lo peor o como sea, estar con la gente necesitada, eh, que cuando nadie me ve, yo haga la obra de Dios como lo haría Jesucristo, que mis hijos vean eso, que sea un ejemplo para mis hijos, ¿verdad? Y mis hijos van a aprender a hacer lo mismo también, ¿verdad? Y ahí empieza un discipulado, porque hay un seguimiento. Jesús, por ejemplo, caminaba con sus discípulos y les enseñaba, miren esto, es esto y esto. Y luego les decía, vengan, yo lo voy a hacer y ustedes ven cómo se hace. Entonces Jesús sanaba, oraba, liberaba, lo que fuera, los discípulos veían, ¿verdad? Y después les decía, ahora ustedes vayan y háganlo. Siempre Jesús usa la palabra hacer, no nomás hablar, hacer. Y entonces empezaron a hacer y Jesús los supervisaba. Aunque les fallaba, Como en este caso ahorita que del muchacho endemoniado que leímos. les Y les falló. fallaba, pues normal, a todos nos falla, No, ¿verdad? pero más que nada porque en ese tiempo no había venido el Espíritu Santo sobre ellos. Sí, Por eso les dio la orden de que esperaran en Jerusalén después de que ascendió al cielo, que esperaran en Jerusalén y que esperaran la promesa del advenimiento del Espíritu claro, Santo. pero ellos estaban aprendiendo. Estaban aprendiendo y por eso no podía, pero ya cuando vino el Espíritu Santo, que Jesús ya estaba en el cielo, Entonces, poquito a entonces poquito ellos, empezaron a ver los milagros y las señales. poquito a poquito ellos aprendieron y empezaron a usarlos, como la misión de los 70, que echaron fuera demonios y todo, estaban bien contentos, ¿verdad? Ujú. Y Jesús les dijo, bueno, estén contentos porque su nombre está escrito en el libro de la vida en el cielo, ¿verdad? Entonces, pues, por eso hay que estar contentos, ¿verdad? Pero aquí el asunto es hacer, ¿verdad? Que ese discipulado tiene que ser algo práctico de hacer, ¿verdad? Entonces, seguir, servir, porque el que no sirve, no sirve. Pareciera que como quisiera llegar a la iglesia y que nos sentaran hasta adelante y que todo el mundo nos vea y que nos sintamos ahí. Un discipulado es aprender a servir, ayudar, levantar la vida de las personas. Yo he visto líderes, pastores, que en lugar de levantar la vida de las personas en la iglesia, los aplastan.
¿sí? Tú ponte de tapete para que te pisen, ¿no? Cosas así. ¿Cómo se llama? Hacerlos menos para que no se me vayan a subir en la iglesia y que me vayan a tumbar el puesto. O sea, cosas así he visto bien raras, ¿verdad? A las personas lo que me ha enseñado Jesucristo es levantar la vida de las personas, ayudarlas, y ya Dios sabrá lo que va a hacer, Sí, ¿verdad? sí va a haber luchas mientras está uno en un discipulado. Sí hay luchas, pero es parte del proceso de Dios. Pero tenemos que confiar que Dios es real en nuestras vidas y eso tienen que ver nuestros hijos, en la familia, que Jesús está en donde quiera que van, que Él está en la casa, que Él está cuando se duerme, que Él está en la escuela o en los lugares a los que van, que Jesús está ahí, que Dios forma parte de sus vidas y que no los va a dejar, ni los va a Amén, abandonar, amén. pero que venga el temor de Dios porque tiene que ser sabios. Dice que la sabiduría es el temor a Dios. Exacto. Mira, ve lo que dice Proverbios 22:6. Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Eso qué quiere decir? Eso dice que tienes que hablarle y es lo que les decía ahorita. Si tú le instruyes cómo Jesús está ahí, cómo el Espíritu Santo está ahí, cómo Dios está ahí, donde quiera que van, que tengan el temor de Dios habitando en sus corazones. No que porque, ay, es que Diosito te va a castigar. No, 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 sino porque no quiero lastimar el corazón de Dios. Quiero caminar con Él y aprender de Él para que un día pueda formarme a la imagen de Jesús. Ahora, enséñales algo, hacer una buena acción a alguien cada día, hacer un bien a alguien cada día. Y hazlo tú también, tu esposa, tus hijos. Hágale un bien a alguien cada día sin esperar recompensa. ¿Sí? No que se burlen de los hermanitos porque no puede, porque les cuesta trabajo. A lo mejor quiso ayudar a poner la mesa y se le cayó el vaso y se rompió, o un plato y se rompió. Ah, ya ves cómo hice, ¿por qué hiciste eso? O sea, aunque se burle, y ya lo castigaron. O sea, se burlan de los hermanos o la mamá lo regaña en vez de decir, ay, está aprendiendo, gracias, hijito, no pasa nada. Entonces, el discipulado consiste no solo en enseñar la Biblia, sino en vivirla prácticamente, ¿me explicó? Tiene que ser una serie de cosas para que se hagan prácticas, ¿me entiendes? Prácticas en la vida. Con eso te digo, hacer una buena acción a alguien cada día sin esperar ninguna recompensa. Eso está bueno, ¿no? ¿Verdad? Y es el deseo de nuestro corazón también ayudarles a ustedes, ¿verdad? Nosotros realmente no recibimos así nada, ¿no? Pero estamos tratando de ayudarles, ¿verdad? Sin esperar recompensa. Quizás Dios nos la dará, ¿verdad? Pero lo más importante es que ustedes se levanten, que los podamos discipular para que sus hogares mejoren, para que sus casas estén bien, para que vivan bien. Y para que su ¿ya? familia, sus hijos ¿Ah? caminen con Dios como caminó Enoc. Ahora, un punto ya para terminar, fomenta la curiosidad bíblica en tus hijos y tu esposa, tu esposo. Fomenta la curiosidad no religiosa. Mira, vamos a ver qué dice aquí, porque este es un punto ahorita de lo que está pasando en la tierra, o en esta situación, o en esta enfermedad, o en esta falta de provisión, o en esto. Mira, vamos a ver lo que dice Vean las preguntas para de ver sus qué hijos. para ver qué remedio vamos a ponerle a este asunto, ¿me entiendes? Es muy importante hacer esto para que puedan ustedes discipular prácticamente. El discipulado siempre será práctico. Lo que dice la palabra, pero aplicarlo prácticamente en la vida. Si no hay práctica, no hay obras a consecuencia de eso, entonces tu fe no es, como dice Santiago, pues no sirve, ¿verdad? Entonces tiene que caminar esto en base a una práctica. Y tenemos que aprender a ser enseñables, ¿no? También estoy aprendiendo, y tu esposa, tus hijos, tu esposo tienen que aprender a ser enseñables para que puedan recibir y fomentar la transformación que poco a poco se va ocurriendo en el discipulado. Y así nosotros volveremos al camino de Dios y la familia se transformará y la familia
estará mejorando, ¿verdad? Y la familia se podrá fortalecer, ¿verdad? Entonces, este es un punto muy importante. Entre los puntos que vamos a ver de todo esto de la familia, ¿verdad? Que empieces a hacer lo mismo, que hagas un plan, esposo o esposa, que empiecen a hacer un plan, cómo discipular a sus hijos. No esperen a que lo haga la iglesia, quizás en tu iglesia lo hace, quizás no lo hagan, pero tú empiezas en tu casa y vas a ver el resultado, vas a ver la bendición de Dios fluyendo y quizás Dios, de acuerdo a tu llamado, Dios te pondrá en una posición, pero será Dios. Amén. Bueno, Dios les bendiga, les amamos, les bendecimos. Padre, yo te pido por cada familia que está recibiendo esto, que empiecen a tomar una acción, perdonándose, amándose, uniéndose en amor, Padre, que en el nombre de Jesucristo tú los guíes a toda verdad, a que prácticamente empiece un discipulado en sus casas, Padre, que en el nombre de Jesucristo se levanten y tengan victoria como familia, Padre. Y como una vez dijo Josué, mi casa y yo te serviremos, Señor, y que así se cumpla en todos ustedes, así se cumpla. Ustedes y su casa servirán al Señor. Dios les bendiga. Nos vemos la semana próxima. Bendiciones. Hasta luego, bendiciones.